Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. Estados Unidos admitió que ha realizado vuelos de vigilancia sobre el espacio aéreo de Venezuela. En una entrevista con nuestra cadena aliada La Voz de América, el jefe del Comando Sur de la Unión Americana, el almirante Kurt Fowler, dijo que los sobrevuelos son profesionales y tienen como objetivo entender más sobre la crisis política y humanitaria que padecen los venezolanos. Fowler aclaró que los operativos cumplen con las normativas internacionales. Dijo que forman parte de las medidas que ha emprendido el gobierno del presidente Donald Trump para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. El almirante no especificó cuántos vuelos de reconocimiento han realizado hasta el momento, pero según el régimen madurista han sido más de 78. Las declaraciones de Fowler se conocen unas semanas después de que se registrara un incidente con aviones militares de ambas naciones en aguas del Mar Caribe. El régimen madurista denunció una supuesta violación de su espacio aéreo que consideró como una provocación de Washington. La Unión Americana había denunciado por su parte que un Sukhoi venezolano puso en riesgo la vida de la tripulación de su aeronave. Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo. Continuaremos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. El jefe del Comando Sur también dijo que Washington no adelantará acciones que no sean ordenadas por el presidente interino Juan Guaidó. Reiteró que el mandatario encargado cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de varios gobiernos aliados en la región para lograr la transición de poder y el retorno de la democracia a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos está claramente tras la transición del gobierno interino legítimo de Guaidó, por lo que cualquier cosa que el gobierno legítimo solicite sería una decisión política de nuestros líderes aquí en Estados Unidos. Con base a esa decisión, estaremos preparados para apoyarla. Entre tanto, Nicolás Maduro vuelve a amenazar a sus detractores con encarcelarlos. En un acto militar este sábado calificó como ilegal y hostil la aprobación que esta semana dio el Parlamento al reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que abre la puerta a la intervención militar extranjera. La nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo emanado por la Asamblea Nacional en grave y contumaz desacato de la reincorporación, entre comillas, de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Primero, nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos. Papel a la basura, digo yo, a la basura. Agarren ese papel del TIAR y a la basura y le echan candela para que no vuelva a resurgir más nunca en Venezuela. ¡Fuera el TIAR de Venezuela! ¡No al TIAR!, le dice al pueblo de Venezuela. A la Asamblea Nacional adeca burguesa en desacato contumaz. Y tras las amenazas del régimen venezolano de seguir encarcelando a opositores, la ONG Foro Penal Venezolano informó que hasta la fecha se contabilizan 582 presos de conciencia en el país. Activistas denunciaron además que las desapariciones forzosas y las detenciones arbitrarias se han incrementado pese al llamado de atención de la ONU y de otros organismos internacionales pro derechos humanos que instaron a respetar el debido proceso y las garantías fundamentales de los ciudadanos. Y mientras tanto, Rusia asegura que el diálogo en Venezuela no debería tener condiciones previas. Así lo señaló el canciller Sergei Lavrov durante una visita a Surinam. El diplomático afirmó que la solución a la crisis política y humanitaria en la nación suramericana debe ser producto del diálogo y dejando a un lado los intereses de la comunidad internacional. Lavrov cuestionó la postura de Estados Unidos, que ha dicho en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa para resolver el conflicto que mantiene al país en colapso económico y ha forzado además el éxodo de más de 4 millones de personas. Rusia ha manifestado abiertamente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
México le sigue apostando a la inversión en países centroamericanos como solución a la migración irregular. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández firmaron el sábado un programa de desarrollo que impulsará la creación de 20.000 empleos en Honduras. Ambos mandatarios se encontraron en la ciudad de Minatitlán, al este de México, para dar inicio así al programa forestal Sembrando Vida, que ya funciona en El Salvador. Con esto buscan frenar la migración irregular hacia los Estados Unidos. Hernández llamó a la comunidad internacional a apoyar el desarrollo económico de la región. Vamos a apoyar para mejorar la producción de café en todo lo que se requiera. Desde desarrollo genético hasta comercialización, y revisar el asunto de los aranceles, que no tengan ustedes ningún problema para poder vender el café. Llamemos a la formación de una gran coalición internacional para la generación de empleo masivo en el Triángulo Norte de Centroamérica, y nosotros estamos dispuestos siempre a poner nuestra parte. Y yo sé que con su liderazgo, presidente, lo vamos a lograr. El Instituto Nacional de Migración de México será multado por no liberar a un grupo de menores inmigrantes que se encuentran bajo su custodia. Así lo determinó un tribunal de Ciudad de México luego de resolver un amparo presentado por 3 organizaciones de la sociedad civil en el que ordena para sacar de albergues temporales a 378 niños y adolescentes. Los menores de edad, según la ONG, permanecen en condiciones adversas de salud y alimentación, por lo que debían ser entregados a sus familiares o deportados a sus países de origen si viajaban solos o con rumbo a Estados Unidos en las denominadas caravanas migrantes. La orden del tribunal ordenaba que los niños fueran trasladados a lugares apropiados y que fueran liberados antes del pasado jueves. El instituto recibirá la notificación de la medida este lunes. El drama que viven los migrantes centroamericanos es cada vez más fuerte. Las políticas migratorias de mano dura se intensificaron tras el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el pacto se redujo en 36% el flujo de indocumentados que transitan por su territorio buscando llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, esta medida duplicó también el número de extranjeros detenidos y deportados a sus países de origen. Déjenme, por favor. Leti Pérez, una migrante guatemalteca, lloró abrazada a su hijo Antonio, de 6 años, cuando fue detenida por la Guardia Nacional de México a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Déjenme ir, se lo suplico. Por favor, no dejen que me lleven de regreso. Esta semana Leti se convirtió en un símbolo de los centroamericanos que buscan un mejor futuro para sus familias. Un mejor estudio, una mejor vida para que él crezca bien. Y es lo único que le puedo dejar a él el día que yo fallezca, porque no le puedo dejar riquezas porque no sabe que yo no las tengo. Las imágenes fueron difundidas por agencia de noticias Reuters días atrás. El paradero actual de la mujer es desconocido. Sus fotografías se hicieron virales en las redes sociales y pusieron en evidencia el drama de la crisis, así como el endurecimiento de los controles por parte de la Guardia Nacional Mexicana. Y es que para los migrantes centroamericanos el sueño americano parece lucir cada vez más lejos. Yo quiero llegar allá para darle una mejor vida a mi hijo. El dinero que yo voy gastando en la venida de aquí no es poquito. Según cifras oficiales, las detenciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos disminuyeron en junio a unas 100.000 personas. Tras el acuerdo entre México y Estados Unidos, México desplegó a unos 20.000 agentes de la Guardia Nacional a sus zonas fronterizas. 2 congresistas federales y un senador estatal visitaron el centro de detención de Homestead. Definieron el lugar como traumático y reiteraron exigencias de su cierre. Arnulfo Peralta, de nuestra cadena aliada en Florida, Telemundo 51, tiene las reacciones. La inspección duró menos de 2 horas, pero fue suficiente para que la congresista Debbie Murcazel señalara que se dio cuenta de las condiciones inhumanas del centro de detención de niños de Homestead. Esta es la historia.
Mi meta es que cerremos este centro. El encuentro con los menores fue traumático. Hubo momentos de llanto y angustia, sostienen los congresistas. Como siempre, salgo cada vez más preocupada de las historias que yo escucho de los niños que están adentro en Homestead. Ahorita tenemos más de 600 chicos. Lo que yo vi es trauma, mucha trauma. Entre 5 minutos empiezan a llorar. No es para menos. Los días son largos y el futuro es incierto para los menores separados de sus familias al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Tienen miedo. No saben lo que va a pasar con ellos. No saben lo que va a pasar con su futuro. En un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos señala que en las últimas semanas han experimentado una disminución en las remisiones del Departamento de Seguridad Nacional de niños extranjeros no acompañados. Pueden identificar familiares en este país, tíos, padres, abuelas, y no tienen respuesta de cuándo van a poder estar con esa familia. La visita al centro de detención de niños de Homestead se da un día después que la Corte Suprema dio luz verde para que el gobierno de Trump aprovechara miles de millones de dólares en fondos del Pentágono para construir secciones de un muro en la frontera sur. Y la Corte le dio permiso al presidente quebrar la ley. Muchas personas ya han dicho que va a ser un muro inefectivo. Son billones de dólares que nosotros necesitamos para reducir los costos de la medicina. Hasta ahora, el cierre definitivo del centro de detención de niños de Homestead es una simple promesa. No obstante, senadores y congresistas demócratas que lo han visitado señalan que no pasará mucho tiempo para que este sueño se haga realidad. Este es el reporte de Arnulfo Peralta. Un grupo específico de inmigrantes se podrían ser sujetos a deportación acelerada según la nueva orden del secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que comenzó a regir esta semana. Una abogada de inmigración explicó a nuestra cadena aliada La Voz de América el impacto de este anuncio. Inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos hace 2 años o menos podrían ser candidatos para una deportación acelerada sin importar el estado en el que se encuentren, según el más reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, que señala que los procesos de deportación no tendrían que llevarse a cabo en una corte. No son jueces de inmigración, son oficiales del Departamento de Seguridad Nacional quienes efectúan estas deportaciones bajo las atribuciones que la ley les da. Los más afectados por esta medida serían aquellos que continúan en el limbo migratorio. Personas que no tienen y no han presentado ninguna aplicación para protegerse, no son elegibles o no han intentado buscar ser elegibles para ningún beneficio bajo la ley de inmigración. No obstante, la aplicación de esta nueva directriz migratoria no se hace efectiva de forma inmediata, según explica Claudia Bernal, abogada de inmigración. Primero que nada va a haber un periodo abierto a comentario público, ¿verdad? Son 60 días después de los cuales se va a finalizar y se va a concretar. Esta no es la primera vez que un gobierno estadounidense aplica la deportación expedita, recuerda Bernal. No obstante, la aplicación de la ley por parte de este gobierno podría ser más rigurosa, explica la especialista. Cuando la persona es encontrada y es encontrada a una distancia no mayor a 100 millas de la frontera y dentro de los primeros 14 días de haber llegado, esta persona puede ser inmediatamente removida por el oficial de deportación en ese lugar y que actúa con jurisdicción y autoridad suficiente para hacerlo. Según señala el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo de la orden es aliviar la crisis de seguridad y humanitaria en la frontera suroeste y en todo el país. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes ya advirtieron que demandarán la medida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El demócrata afroamericano Elijah Cummings vuelve a ser blanco de ataques por parte del presidente Donald Trump. A primera hora de este domingo, el mandatario estadounidense respondió a las críticas que hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, que rechazó que Trump calificara a Cummings como un matón brutal. El republicano afirmó nuevamente que el trabajo del presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara Baja ha sido pobre y ha convertido a su distrito en la ciudad de Baltimore en un lugar peligroso. El jefe de Estado responde así a la decisión de la comisión que dirige Cummings de votar a favor de emitir citaciones contra funcionarios de la Casa Blanca, incluidos la hija del presidente Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, señalados de tratar deliberadamente de eludir las leyes federales usando correos electrónicos personales, privados o algún alias para conducir negocios oficiales.
Al menos un muerto y 2 heridos dejó un tiroteo en Nueva York. Las autoridades indicaron que un sujeto disparó contra un grupo de veteranos que celebraba una fiesta en la zona residencial de Brownville, en Brooklyn. Entre los heridos se encuentra un niño. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, manifestó su repudio e instó a la policía a capturar al agresor lo antes posible. La Guardia Costera de los Estados Unidos desmanteló una red de tráfico de drogas en aguas del Océano Pacífico. Este video muestra uno de los operativos contra las narcolanchas. En las imágenes se ve cómo los contrabandistas que van a bordo de un bote lanzan paquetes de cocaína por la borda en un intento de perder peso para huir de las autoridades. Pero no lo lograron. En total, 6 embarcaciones fueron interceptadas, 13 toneladas de cocaína incautadas. El valor del cargamento está estimado en $350 millones. En Canadá reforzaron los operativos de búsqueda para encontrar a los 2 sospechosos de los homicidios de la pareja de turistas y de un profesor registrados en una carretera al norte del país. El ejército, decenas de drones y equipos de rastreo se unieron a la policía para capturar a Can McLeod, de 19 años, y a Breyer Schmegelski, de 18, señalados de asesinar a sangre fría a la estadounidense Shaina Dees, de 24 años, y también a su novio australiano Lucas Fowler, de 23. También son acusados del crimen del profesor de botánica Leonard Dick, de 64 años. Todos encontrados en una carretera de la Columbia Británica hace más de una semana. Luto en Venezuela. El artista plástico venezolano Carlos Cruz Diez, considerado el padre del cinetismo, falleció este sábado en la ciudad de París a los 95 años de edad. Su trabajo, exhibido en museos de Londres, París y Nueva York, ha aportado al arte una nueva comprensión del fenómeno cromático. Una de sus obras más emblemáticas y más admiradas es el piso colorido del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela, que en los últimos años se ha convertido en escenario de tristes despedidas de venezolanos que dejan su país buscando un mejor futuro en el exterior. Activistas venezolanos denuncian que las violaciones a los derechos humanos en el país se han convertido en una política de Estado. Aseguran que en ocasiones los propios fiscales del Ministerio Público han estado presentes en casos de torturas. El reporte con Luis Laya desde Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela la tortura se ha vuelto una política de Estado. Básicamente se ha vuelto un hecho sistemático. Se ve en casi todos los casos de presos políticos. Así lo denuncian defensores de derechos humanos, quienes indican que cada vez que acuden a una audiencia escuchan los relatos de los torturados. La tortura es un tema que se ha enquistado en los órganos de seguridad, que el gobierno ha utilizado para aterrorizar y perseguir a los venezolanos que piensan diferente, por lo cual nosotros estamos organizándonos en todo el país para crear comités. Primero, formar a las personas en derechos humanos y después crear comités, redes de defensores de derechos humanos. El día de hoy hemos tratado el tema de la tortura, pero son muchos otros temas. Hace poco estábamos en el Valle y decíamos en todos estos cerros, o en Petare, en todos estos cerros, cuántas madres lloran el asesinato de sus hijos por parte de la FAES, por ejemplo. Estas personas están desprotegidas porque quienes tienen que garantizar sus derechos, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales, están sometidos al régimen. Tienen un silencio cómplice. También señalan que todas las personas que pasan por estos tratos crueles e inhumanos son básicamente ignorados por los cuerpos del Estado venezolano. Fiscalía y Defensoría del Pueblo se hacen de la vista gorda ante estos casos. Incluso hay abogados que señalan que en las torturas a sus defendidos han estado presentes fiscales del Ministerio Público. Realizan esta denuncia. Con relación a las personas que están detenidas, que son custodios o de seguridad de Juan Guaidó, vemos cómo el fiscal se atrevió a decir de que había uno de ellos que había admitido hecho. Y quiero decirle a la comunidad,
a los estudiantes de Derecho sobre todo que todo lo que dice el fiscal general es falso. La admisión de hecho es un procedimiento especial que se hace única y exclusivamente una vez admitida la acusación y se hace en audiencia preliminar o bien se hace ante la recepción de prueba en juicio. Lo que el fiscal está confesando es que ellos son partícipes de estos interrogatorios que se hacen sin defensa. El periodista también le preguntó que si la defensa estaba en ese momento en el interrogatorio y él dice que no, que solamente tienen que estar los fiscales. Le recuerdo al fiscal que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Una confesión no puede hacerse sin la presencia del fiscal, sin juez. Una declaración o las oportunidades para declarar imputado es ante un tribunal delante de su defensa. Entonces, el fiscal o desconoce derecho o es también cómplice necesario de las torturas y las aberraciones arbitrarias que se están haciendo en Venezuela. Asimismo, exigen a Michelle Bachelet, a la ONU y a otros organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hagan un seguimiento serio y exhaustivo a estos casos de torturas en el país. Señalan, no se puede dejar sola a las víctimas y también se debe preparar a los ciudadanos en Venezuela para defender los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya para NTN 24. Luis, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto. En Honduras, el ejército lleva a cabo un gran operativo para combatir el dengue que ha encendido las alarmas en la región. Cientos de militares armados con rastrillos, palas y equipos de fumigación salieron a las calles del país para combatir al mosquito transmisor, vector de este virus. Se unieron a civiles en la campaña de casa por casa que se realiza en todo el país. Lo que tenemos en el país es dengue, es un dengue grave, es un dengue tipo 2, que lamentablemente es el virus que está circulando y nos genera este tipo de gravedad que ha llevado al fallecimiento ya de 58 personas. Pero la situación se ha salido de control. El ingreso de pacientes contagiados ha colapsado los hospitales en Honduras. Ya se reportan 58 muertos en lo que va de año, mientras que en Guatemala al menos 17 personas han perdido la vida a causa del virus. Las autoridades sanitarias califican la situación como la peor emergencia de los últimos 50 años en Centroamérica y el Caribe. Informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. El Hospital de La Paz, en el oeste de Honduras, está desbordado. Han llegado decenas de pacientes, en su mayoría con síntomas de dengue. Muchos de ellos son atendidos en los pasillos, en improvisados catres de campaña. El personal médico se ha visto obligado a usar todos los espacios, inclusive la capilla. Frente al altar, las enfermeras colocan cajas de cartón para almacenar las historias clínicas. Ya no hay espacio, entonces tenemos 4 salas habilitadas para lo del dengue. No son casos aislados. El ingreso masivo de afectados ha colapsado 26 hospitales públicos de Honduras. Las autoridades sanitarias dicen enfrentar la peor emergencia de los últimos 50 años por el dengue. Estamos cruzando una situación bastante difícil, precaria, con la epidemia del dengue que ha sido declarada como emergencia nacional en nuestro país. El dengue es un virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes, que causa fiebre y fuertes dolores musculares. Hay 4 serotipos. El más peligroso de todos es el dengue hemorrágico. Según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el pasado 22 de junio en Latinoamérica se reportaron más de 1 millón de casos de dengue. América Central se ha visto seriamente afectada. En Honduras, el dengue deja 54 muertos, de los más de 28.000 enfermos en lo que va de año. La mayoría de los fallecidos son niños. En El Salvador ha habido aproximadamente 7.600 casos y 11 fallecidos. En Guatemala se registran hasta la fecha 6.300 casos, 27 de los cuales han sido mortales. En Honduras, las autoridades se preparan para la temporada de lluvias que está por comenzar, pues se espera que pueda agudizar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Nos acompaña a esta hora nuestro jefe de misión, Nicolai Abril. Como siempre es un gusto, Nico, bienvenido. ¿Cómo se transmite este virus del dengue? Carlos, ¿qué tal? Una muy buena tarde para usted. Pues el dengue y el chikungunya y el Zika, además, provienen todos de la misma familia de virus. Son transmitidos por el mosquito Aedes, Aedes aegypti, y el mosquito tigre asiático, Aedes albopictus. El Aedes aegypti se encuentra principalmente en los trópicos, mientras que el mosquito tigre asiático está tanto en climas tropicales como templados, invadiendo las Américas e incluso Europa. Las 3 enfermedades tienen varios síntomas en común: fiebre, dolor de cabeza y dolores similares a la gripe.
gripe. El virus del chikungunya puede causar un dolor articular debilitante, aunque esto generalmente se alivia después de unos días o semanas. Menos común y hasta hace poco menos estudiado, el virus del Zika es difícil de detectar y a menudo pasa desapercibido. Los síntomas pueden incluir erupciones en la piel y conjuntivitis. Ocasionalmente mortal, el virus puede causar complicaciones graves. Los científicos han establecido vínculos entre el Zika y los trastornos neurológicos graves como el síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia por defecto de nacimiento, por lo que las mujeres embarazadas tienen un riesgo particular. Según la OMS, la mitad de la población mundial está en riesgo de dengue. El dengue grave o el dengue hemorrágico es una de las principales causas de hospitalización y muerte en Asia y en América Latina. Una vez que un paciente ha tenido dengue, es inmune de por vida, pero solo contra esa cepa en particular. La mejor manera de prevenir todas estas enfermedades es evitar por completo las picaduras de mosquitos en las zonas de alto riesgo. Se advierte a las personas que vacíen, limpien o cubran los recipientes que pueden contener agua para reducir los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. Fortalecimiento de los vínculos bilaterales, el libre comercio y el multilateralismo fueron los temas principales en la reunión de alto nivel entre Chile y China. El presidente Sebastián Piñera se reunió este sábado con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en Santiago de Chile, la capital, para abordar las relaciones entre ambos países. Piñera también expresó al ministro chino su preocupación por la crisis venezolana y el impacto que tiene en la región. China es el principal socio comercial de Venezuela y ha expresado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Y otro país que busca fortalecer las relaciones comerciales con China es Colombia. El presidente Iván Duque inicia hoy una visita oficial de 4 días al gigante asiático. Duque visitará ciudades como Shanghái y Beijing, donde asistirá a varios foros económicos. Así que hoy miro hace 40 años y observo lo que China ha consolidado. Todas las cosas que formaban parte de esa agenda sucedieron y el comercio entre China y América Latina se ha expandido mucho. E incluso el comercio entre Colombia y China también se ha expandido mucho. Así que miro hacia atrás y veo hacia adelante y creo que esta debe ser la oportunidad para que Colombia consolide un mercado, una relación bilateral y también promueva las inversiones chinas en nuestro territorio. Nueva jornada de represión en Hong Kong. En el 8º fin de semana de protestas contra el gobierno local, la policía dispersó con balas de goma y gases lacrimógenos a un grupo de 200 manifestantes que se plantaron frente a la oficina de enlace del gobierno chino. Pese a la prohibición para movilizarse, los ciudadanos volvieron a ocupar las calles en rechazo a la polémica ley de extradición y otras medidas del gobierno. Reportan varios arrestos. Israel y Estados Unidos concluyeron con éxito las pruebas del sistema antimisiles Arrow 3. Tras 10 años de perfeccionamiento, el misil interceptor Jets 3 mostró su capacidad para derribar el objetivo fuera de la atmósfera. El sistema es una pieza central del escudo de defensa antimisiles de múltiples capas de Israel. Las pruebas se llevaron a cabo en el puerto espacial militar de Kodiak, en Alaska, en el noroeste de la Unión Americana. Y el Papa Francisco pidió acciones urgentes a la comunidad internacional para evitar más naufragios de migrantes. El pontífice invitó a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, a rezar por las familias de los 110 inmigrantes que murieron frente a las costas de Libia este jueves. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número de fallecidos podría aumentar. La ONU indicó que se trata de la peor tragedia registrada en el mar Mediterráneo en lo que va de año. Y el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, prohibió el desembarco a 135 inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo que permanecen en un barco de la Guardia Costera italiana hasta que se llegue a un acuerdo en Europa para su reparto. El alto funcionario precisó que el gobierno ha solicitado oficialmente a la Comisión Europea que coordine las operaciones para la distribución entre los países de los migrantes que se encuentran actualmente a bordo.
200 bomberos y 50 soldados trabajan para apagar un incendio forestal en Croacia. La conflagración amenazaba con destruir varias casas y una planta de energía eólica en la ciudad costera de Šibenik. El despliegue de bomberos y policía ocurrió anoche cuando el viento avivó las llamas y ya había consumido cerca de 900 hectáreas en la zona. Una población cercana tuvo que ser evacuada. Multitudinaria marcha del orgullo gay en Berlín. Miles de personas marcharon este fin de semana por las calles de la capital alemana para celebrar el Día de la Calle Christopher, uno de los eventos más importantes para la comunidad LGBT en el país. Los participantes, que según estiman las autoridades fueron 150.000, llegaron hasta la emblemática puerta de Brandenburgo. Pese a los recientes avances logrados por la comunidad LGBT de Alemania, como la legalización del matrimonio gay el año pasado, aseguran que siguen siendo víctimas de acoso y discriminación. Justamente Alemania se prepara para prohibir la terapia de conversión. Allí se han multiplicado los llamados para prohibir las conocidas terapias. La controvertida práctica pretende curar a las personas de tendencias homosexuales. Informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Creo que primero me di cuenta de que algo era diferente cuando estaba en la guardería, pero no sabía lo que significaba. Mike es una de las miles de personas en Alemania que se sometió a una terapia en un intento de reprimir su homosexualidad. Desde temprana edad, el cristianismo dio forma a la vida de Mike, pero cuando llegó la pubertad empezó a tener experiencias sexuales con hombres. Fue un buen momento. Entonces el conflicto comenzó a crecer porque también me sentía como en casa en los círculos cristianos, donde se decía claramente, Dios no quiere eso. Deberías llevar otra vida. ¿Cómo puedes estar ante Dios? Esto es un pecado mortal. Y comentarios similares vinieron de todos lados. Después de buscar voluntariamente la llamada terapia de conversión, Mike se comprometió a poner fin a todo contacto con amigos y parejas homosexuales. Durante una década se abstuvo. La soledad lo llevó incluso al borde del suicidio. Llegué a un punto en el que ya no podía seguir adelante. Pero fue también por mi fe que fui muy cobarde para asumirlo. No me habrían concedido la vida eterna. Hoy puedo reírme de lo estúpido que es eso. Esa fue la razón que me impidió terminar con mi vida. Los practicantes de la llamada terapia de conversión homosexual en Alemania actualmente no enfrentan consecuencias, pero el ministro de Salud alemán Jens Spahn se dispone a tomar medidas drásticas. Deberíamos prohibir esta terapia. La homosexualidad no es una enfermedad y no necesita tratamiento. El ministro de Salud alemán espera presentar un proyecto de ley antes de fin de año. Pero como muchos otros críticos, a Mike le preocupa que la llamada terapia pueda continuar bajo una apariencia diferente. Para él sigue siendo un paso en la dirección correcta. Creo que es importante establecer una prohibición, especialmente para los jóvenes, que lo deje claro. Los médicos y terapeutas no están autorizados a llevar a cabo la llamada terapia de conversión. Entonces habrá mucho menos de esta tontería. 20 años después de su llamada terapia, Mike espera con impaciencia su boda dejando el pasado atrás. No estoy amargado con nadie, ni los círculos cristianos donde aprendí y escuché todo, ni el terapeuta. Alguien de mi antigua parroquia se acercó a mí y me dijo, quitándose el sombrero, que lamentaba lo que había ocurrido. Así que puedo ver que algo está pasando. El cambio está en camino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lideró este domingo el primer gran desfile naval que organiza el país en varios años. Putin subió a bordo de uno de los barcos que participaban en los actos del Día de la Armada en San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia. La exhibición incluyó 43 barcos y submarinos y 4.000 soldados. El líder norcoreano Kim Jong-un conmemoró el Día del Armisticio. La televisión estatal divulgó imágenes de Kim depositando ofrendas florales en el cementerio de los mártires de la Guerra de Liberación de la Patria. El líder del régimen también asistió a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en homenaje a la firma del acuerdo del 27 de julio de 1953. Y armisticio que marcó además el final de la guerra de 3 años con Corea del Sur.
Los diseños futuristas de androides impactaron en la 10ª edición de las Olimpiadas Internacionales de Robots que se llevan a cabo en China. Robots acuáticos que pueden bailar, escalar y saltar son parte de las nuevas propuestas que son exhibidas desde este fin de semana en la exposición de última tecnología robótica más famosa del mundo. Los androides fueron diseñados por más de 40 equipos de 20 universidades del país asiático. Tiempo para hablar de animales. Avanza el trabajo para abrir el Parque Nacional de Osos Panda en China. El lugar ocupará un espacio de 27.000 kilómetros cuadrados en el noroccidente del país. Tendrá 12 reservas naturales y albergará además más de 8.000 tipos de animales y plantas silvestres. Y ella es Kimia, la jirafa reticulada que nació en el zoológico de Beauval, en Francia. Los cuidadores se celebran el nacimiento porque es la 6ª de su especie. La jirafa somalí está en peligro crítico según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Kimia es hija de Baya y ya mide 1,60 m. Tierno encuentro en el océano entre una foca bebé y un buzo. Se trata de la escena que vivió el buzo británico Gary Grayson y que sorprendió a todos. En el encuentro se observa cómo el animal toma la mano del buzo y se le acerca para que la acaricie. El video le da la vuelta al mundo por la actitud amigable de la foca. Dejamos por ahora los deportes. En NTN 24 seguimos acompañando a Alexander, el joven venezolano que fue descubierto en Colombia por el cantante de la agrupación mexicana Camila. Este fin de semana visitó las instalaciones de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, y se encontró con su compatriota, el cantante Chino, con quien también compartió algunas canciones. Además, visitamos su casa y nos contó la difícil situación económica que afronta. Conozcamos a Alexander detrás de su gran voz. Se hizo canción de los montes lleno la inmensidad. Es el joven venezolano que fue descubierto por la agrupación mexicana Camila en las calles de Bogotá e invitado a interpretar un tema junto a ellos. En un apartamento con pocas pertenencias viven Alexander y 2 amigos más. Sale a las calles a cantar todos los días para buscar el sustento del hogar. Ha pasado en esas ocasiones que no hay que desayunar y que no hay que almorzar, porque soy un ser humano, no soy una máquina y uno se cansa. Y aún así sin fuerzas uno sale rapidito corriendo a donde sea. A donde hayan personas, cantamos rapidito y el poco dinero que podemos reunir en ese momento, porque en verdad no es mucho, lo tomamos para comprarnos un arrocito. No cuenta con televisor, nevera y muchas pertenencias han sido donadas. Mi hermano Andrew ha logrado hacer que las personas sepan que nos mudamos jóvenes emprendedores solos, hermanos, y las personas que han tenido un mueble de más, una cama, una cocinita, cosas así, nos han podido donar ese tipo de cosas. La historia de Alexander ha conmovido a millones de corazones. Durante este viernes visitó el canal RCN y se encontró con su compatriota Chino. Me voy enamorando. Mientras espera poder cumplir su gran sueño y cantar junto a Camila, sale todos los días a la calle con fe de que pronto se resolverá su situación migratoria. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Así ponemos punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es @NTN24 y todas las noticias están en www.ntn24.com. Feliz tarde para todos.